Ha sido una semana donde Dios me ha estado confrontando con esta palabra, God has been ministering to me this week through this same word, removiendo con esta palabra, removing and shaking me, with the word, sacudiéndome constantemente, constantly shaking me, pero al mismo tiempo and at the same time cambiándome, changing cambiando mi mentalidad. my mindset. Y yo sé que aquí habemos muchos que estamos pasando por diversas pruebas, I know there's a lot of people here, and we're going through difficult times right now. porque todo cristiano constantemente, Because as a Christians, constantly, no hay quien se salve, nobody is safe from this. tiene que afrontar las pruebas. We all need to face our trials. Pueden deberse a situaciones familiares, It could be family issues, laborales, under job, económicas, some financial issues, matrimoniales, marriage issues, quizá en la escuela, maybe at the school, de salud, maybe your health, con los hijos, with your kids, el esposo. your spouse. Bueno, hay un sinnúmero de diferentes situaciones So many situations that we can find. que como cristianos And as Christians, tendremos que vivir, we have to face. tenemos que afrontar. We need to live this experience. Y hermanos, llegarán temporadas, And there will be seasons. quizá tú estás en esa temporada, Maybe you're in the middle of this season donde la prueba no es solo una, where you will not be facing only one, sino son diversas pruebas en esa misma temporada. many trials during this season. Sin embargo, cualquiera que fuese el motivo, Doesn't matter what it is, suelen causarnos mucha inquietud. they will impact you and cause you to be anxious. Y déjame decirte que en la actualidad But today, están causando mucha ansiedad dentro del cuerpo de there's a Cristo. lot of anxiety within the body of Christ. Es esta emoción It's an emotion que experimenta el cuerpo that the body experiences. cuando se enfrenta a situaciones realmente en la prueba, When you are facing these situations, when you're being tested, de miedo, you feel experience fear, depresión, pressure, de preocupación extrema. extreme worries. ¿Cuántos han escuchado en el Facebook y bueno, en las redes sociales de esta situación, How no? many have seen and heard about it in social media? O quizá tú has experimentado esta ansiedad. Perhaps you have experienced this anxiety yourself. Pero entonces, ¿qué pasa con la palabra de Dios? But then what happens with the Word of God? Que muchos conocemos, Many of us, we know the Word of God. ¿realmente la estamos aplicando correctamente Are en we estas really temporadas? applying this properly during this season? Porque hoy venimos, Because we come. nos vemos, Dios te bendiga, gloria a Dios, tú puedes, hay victoria en Cristo Jesús, escucha la prédica, te vas y ¡wow! Sí, gloria a You Dios. listen to the message and you salute everybody, you encourage everybody in their victory. But Pero vamos al trabajo we go back to work, o a la casa we go back home, y ¿qué pasa? and then what happens? Ayer estaba escuchando a un pastor y lo quise escribir lo que él decía el pastor. I was hearing preaching from a pastor and I was taking some notes. Y este pastor decía, hemos criado una generación This pastor said, we have a new generation. que ven a Dios en las promesas, We are raising this generation that sees God in the promises, pero no en los procesos. but not within the process. Entonces vas a la iglesia el domingo Which means that you go to church on Sunday, y escuchas las promesas de Dios, yes, you hear the promises of God, y entonces te vas a la casa but then you go home en donde está el proceso where you find your process, y te encuentras con el proceso you face the process, y dices, "Ah, esto no es de Dios, and you say, well, this is not from God. o Dios no está aquí". God is not here. Pero déjame decirte Let me tell you, que Dios está God, tanto en las promesas He is in the promises, como en los procesos. but as well in the process. Y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, Most of the time, vas a comprender la palabra de esas promesas you will understand the word in the promises cuando estás en el proceso. right there when you're in the process. Solo piensa un momento. Just think about it for a moment.
¿Cuántos procesos no has pasado ya? How many processes have you already passed? Y ahora que ya sabes la promesa y pasaste el proceso, Now that you know the promise and you finished the process, no solo has conocido a un Dios que nos habla a través de la palabra, not only you knew a God that talks to you through the word, sino a un Dios but also a God que está ahí that is presente. there, present. Porque vemos muchas promesas, Because we read about no the sabemos muchas promesas quizá. we learn about the promises. Como en Mateo 6:25, no, ahorita las voy a ir medio parafraseando. Matthew 6:25, I will just paraphrase some of this. Cuando entremos a la palabra les voy a indicar Later on, we're going to read the scripture. para que lo vayamos leyendo juntos. Pero en Mateo 6:25, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado? 6:25 we read already. Por eso te digo, no te preocupes por la vida, Don't be concerned about life, qué comerás, what to eat, ni por el cuerpo, cómo vestirás. by your body, what are you supposed to wear. ¿No tiene la vida más valor que la comida Isn't life greater than food, y el cuerpo más que la ropa? and your body greater than your clothes? Y luego sigue diciendo, si a las aves les da de comer, ¿cuánto más a sus hijos? He's feeding the birds of the air, even more his own sons and daughters. Pero entras al proceso, vas a la casa al proceso But then you go home into the process, y te encuentras que no tienes trabajo. and then you see that you have no job. Abres el refri You open your fridge, y escasamente tienes alimento. and you barely have something to eat. Y entonces, ¿ahí está Dios? And then God is there. ¿Ahí está Dios? God is there. Sí, ahí está Dios en ese proceso, en esa prueba. That test and process, He Ahí is there. también está Dios. He is there as well. Cuando estamos pasando alguna situación de enfermedad, ahora que estuvimos en el hospital como familia, When you're dealing with sickness, we as a family, we went to the hospital. el mismo Dios que prometió The sanarnos same God that promises to heal you es el mismo Dios que está en esa prueba, en esa is situación, the same God that is present en in ese that proceso. process, situation, and test. Muchos de esos procesos Many of these processes no solo nos afectan a nosotros, not only affecting you, sino afectan alrededor but de nosotros. around you, they receive the impact as well. Y el Señor quiere que nosotros reflexionemos cómo estamos llevando esos procesos. God wants you to reflect to see how we're dealing with these processes. Porque si nosotros sabemos If we know que el Señor mismo marcha frente a that nosotros God is before you, y está con nosotros and He is with you, y nunca nos dejará, and He will never leave you. no temas ni te desanimes, nos ha dicho muchas veces, He said, don't be afraid. Do not be discouraged. porque a veces nos detenemos, And then how come that sometimes we stop? porque a veces dudamos. Why do we doubt? No solo lo digo por ti, porque por eso les decía It's not just about you, que esta semana el Señor me sacudió, me, because I was sharing that this week He was shaking me. porque tú puedes decir, bueno, está ministra, comparte la palabra, You might think, oh, she shares the word, she's ministering, pero las mismas pruebas que tú estás viviendo quizá, that the same test that you're going through, yo también estoy viviendo mis pruebas. I'm going through my own test. Y si vemos en la Biblia, If we read the Bible, muchos, many, si no es decir todos, even all of them, basically, tuvieron had to go que vivir sus pruebas. through their tests. ¿Para qué? Why? Muchos de ellos al final de la prueba reconocieron que Dios lo era todo, At the end, most of them acknowledged that God was everything. que no había otro Dios más grande y más There poderoso. was no greater God than Him. Imagínate hasta qué punto a muchos los lleva Imagine He's taking some of them to a point para poder ver a profundidad la grandeza de Dios. where they can go deep and acknowledge the greatness of God. Hay cosas que podemos aprender de Dios There are things that we can learn from God.
hasta que estamos en la prueba. until we face the trial. No hay otra forma. There's no other way. No hay otra forma. There's no other way. Y Dios quiere que sepas esto. God wants you to know this. No hay otra forma en que lo puedas conocer a esa profundidad donde Él te quiere llevar, There's no other way that you can know God so deep the way He wants you. si no atraviesas esta prueba que estás viviendo. Going through this trial that you're experiencing right now. Cantábamos ahora, We're singing, que tu espíritu me guíe sin fronteras, let your spirit guide me without borders, más allá de las barreras, beyond. a donde tú me llames. Y dice Dios, yo te estoy llamando a que te sumerjas a esta prueba. God is saying, I'm calling you to go deep into this trial. Y el Señor sabe que va a doler muchas veces, God knows that this will hurt. que no nos va a gustar And we muchas will not veces, like it most of the time. pero es la forma But this is the way que Dios se glorifica. for God to be glorified. Y no porque quiere verte sufrir, obviamente no, He doesn't want to see you suffer. sino porque Dios God sabe que vas a poder atravesar esa knows prueba. and you will go Dice el through Señor the que test. no nos da más de lo que no podamos atravesar, You ¿verdad? know that you can handle it. Y a veces cuando compartimos entre nosotros decimos algunas veces, ay, yo no sé si podría vivir lo que tú estás viviendo. Sometimes we share with each other, say, I don't know if I could handle the type of trial that you're going through. Pero el Señor da a sus guerreros But God provides His warriors cada batalla específica. a very specific battle. Y si tú miras atrás, If you look back, ninguno de los que estamos aquí none of us here present, somos igual que cuando comenzamos esta carrera we con el were Señor. the same way we were before we started this. ¿Cuántos dicen amén? How many can say amen to that? Pero ¿cómo podemos superar estas pruebas? How can we overcome this? ¿Realmente nos benefician de algún modo? Do we get any benefit from that? En la Biblia vemos muchos ejemplos, We see a lot of the examples in the Bible. pero Dios me empezó a hablar a través de los comienzos de David. God talked to me through the beginning season of David. Antes de ser rey de Israel, David Before becoming a king of Israel. tuvo sus comienzos, He had a beginning, sus procesos, his processes, sus pruebas, his trials, que no fueron and fáciles. they were not easy. Para llegar a ser el rey, To one day become a king, no le quedó más opción he had no choice que atravesar esos procesos, but to go through the process, esas pruebas through the trials, que le permitieron madurar allowing him to mature, e indicar, inclusive, and even en los salmos, we see in the book of Psalms al decir Jehová es mi pastor, when he says, Jehovah, nada my me shepherd, faltará. nothing, I shall not want. Luego añade en ese mismo salmo, And then, aunque ande en el valle de sombra y de muerte profunda, of shadow and death, no temo mal, I will not fear porque tú estás conmigo, any evil because you are with me. tu vara y tu callado Thy rod son las que me consuelan. will comfort me. David sabía quién lo estaba alimentando, David knew that he provided. quién lo estaba guiando Who was guiding him? y cuidando. Who was taking care of him? Pero cuando estaba cantando estos salmos, And when he was singing these songs, no estaba bajo como rey, con un menú de rey, ¿verdad? he was not a king yet. Él estaba muchas veces pastoreando a las ovejas, He was pasturing the sheep quizá sin zapatos o una chancleta, without shoes, with some la sandals, misma ropa de the siempre, same clothes, la misma comida de the siempre. same food. Sin embargo, él sabía quién era su Dios. That he knew who his God was. Sabía la fortaleza del Dios al que estaba alabando. He knew the power of the God that he was worshiping. Y el Señor, ¿sabes qué? And you know what? God, Está listo para hacer lo mismo con nosotros. He's ready to do the same for us. Cuantas veces sea necesario. As many times as necessary. Así como lo hizo con David, The same way he did it with David, así está dispuesto a hacerlo cuantas veces sea necesario. he's willing to do the same as
many times as necessary para que tú atravieses esa prueba. so you can go through this test. Y dice el Salmo 34:8. Psalm 34:8 says, Dice, gusten y vean que Jehová es bueno. Nuestro Dios sigue siendo bueno. taste and see that A the Lord is pesar good. de la situación que tengamos que vivir, He's still good, no matter what situation you're going through. dice los salmos, hasta los cielos es su misericordia. O sea, And His mercy goes all the way to the heavens. la misericordia de Dios The mercy of God, nunca como hombres la podremos comprender. as humans, we will never be able to comprehend. Su fidelidad es tan, pero tan grande. His faithfulness is so great. Yo a veces le digo al Señor cuando hablo con Él, So sometimes when I'm talking to the Lord, I say, ¿cómo me tienes tanta paciencia? how come that you have so much patience? Me habla una, He would talk to me once, quizá 2, 3 veces, twice, 3, 4 y times. aún así sigue insistiendo. So he keeps insisting. Y yo a veces con Sofía, Sometimes with Sophia, my daughter, ya a la tercera the third time, viene la nalgada, ¿verdad? O a la primera muchas veces ya así me desespero. the spanking, sometimes even at the first situation, I get desperate. Pero Él, que es nuestro Padre Celestial, He, as our Heavenly Father, nos tiene mucha paciencia. is so patient. En esas pruebas, la gran mayoría de las veces, So we see this type of trials most of the time. hay que renunciar a nuestra libertad. Need to renounce to our freedom. Tenemos que hacer sacrificios. We must do some sacrifices. En algunos casos hasta tenemos que enfrentar persecuciones y sufrimiento. Some cases we might face persecution and suffering. Pero no obstante esa situación, Nevertheless, todo aquel que hace la voluntad del Padre, everyone that does the will of the Father, dice la palabra que será recompensado. the word says that they will be Amén, rewarded. ¿verdad? Amen. Quizá no en este mundo, pero en la venida del Padre, And then when the Father comes back, muchos de los hijos que han sufrido many of the sons o que van a that sufrir those that will suffer y hicieron su voluntad, and that did His will, se sentarán ahí con el Padre they will be seated y with the comerán con el Father. Padre. And they will have a feast with the Father. Amén. ¿Cuántos dicen And we amén? say amen to that. ¿Cuántos quieren seguir atravesando esas pruebas? How many are willing to continue going through the test? Muchos de nosotros, amén, amén, ay, amén. I'm like, amen, amen. Porque hay áreas que nos cuestan trabajo, ¿verdad? Areas are difficult for us. Y el primer desafío que enfrentó David, So the first challenge that we see that David had to face, vemos que era el hijo menor de Isaí, he was the smallest kid of Isaiah. un belenita, y a menudo era pasado por alto por la familia. And he was overlooked by the family. It was not so important. Cuando el profeta Samuel vino a ungir al próximo rey, And when the prophet Samuel came to anoint the next David ni king, siquiera fue considerado. David was not even in the picture. Ahora sí vamos a la palabra y veamos esto. Let's go to the word and let's see this. Primera de Samuel The first book of Samuel, 16:11. 16:11. Y lo leo y lo vuelvo. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacenta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel asked him, are these all the sons you have? They're still the youngest, he answered, but right now he's tending the sheep. Samuel told Jesse, send for him. We won't sit down to eat until he gets here. Este incidente resalta We see in this account que Dios a menudo that often God elige a los candidatos menos probables. chooses the person that is less considered. ¿Pero qué crees? But guess what? Dios mira el corazón del God hombre. sees the heart of man. Y vamos a confirmarlo en 1 de Samuel 16,
And we're going to have a confirmation. En el 7. In verse 7, Y mira qué le dice Jehová. let's see what he answers. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Humans do not see what the Lord sees, for humans see what is visible, but the Lord sees the heart. Entonces ahí vemos lo primero que se enfrenta David. La familia, pues el papá lo veía uno más de sus hijos, pero no el más importante quizá. So we see the first challenge, he wasn't, before his father's eyes, he was not really important, he was not relevant. Pero Jehová But God lo vio mucho antes de que él naciera. saw him before he was born. Vio el corazón que iba a tener He saw the kind of heart that he would have. y entonces dijo, And then he said, es David. it's going to be David. Pero bueno, eso solo era el comienzo. That was just the beginning. Al ser ungido Samuel, al ser ungido por Samuel, Once he was anointed by Samuel, David no ascendió inmediatamente al trono. David did not take power. En cambio vemos que vuelve a cuidar a las ovejas. He was not the king yet. He went back to take care of the sheep. Pero ese periodo fue crucial But that season was very crucial para seguir aprendiendo for him to keep learning lo que iba quizá a vivir posteriormente. the things that he might experience in the future. Las habilidades de David His skills, en liderazgo, his leadership, en coraje, courage, en dependencia a Dios, how to depend on God. tuvieron que seguir siendo perfeccionadas antes de llegar al They trono. were perfected before he came to take the throne. Y vemos en 1 de Samuel 17, del 34 al 37, We see the first book of Samuel, chapter 17, donde David lucha con leones y osos, and we see how he's fighting against lions and bears. que lo preparó para futuras And batallas. he was getting ready for the future battles. Entonces vamos a 1 de Samuel 17, 1 Samuel 17, del 34 al 37. 34 till 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. David answered Saul, your servant has been tending his father's sheep. Whenever a lion or a bear came and carried off a lamb from the flock, I went after it, struck him down, and rescued the lamb from its mouth. If it reared up against me, I would grab it by its fur, strike him down, and kill it. Your servant has killed lions and bears. This uncircumcised Philistine will be like one of them, for he has defied the armies of the living God. Then David said, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Philistine. Saul said to David, go and may the Lord be with you. Vemos que, bueno, tuvo que enfrentar esta situación para la siguiente que venía. So he had to face the situation to get ready for the next one. ¿Cuál era la siguiente? What was the next one? Ahora tenía que pelear con un gigante, He was supposed to fight against a giant, armado con solo una honda y 5 piedras. just using a slingshot and 5 rocks.
Y vemos que lo derrotó. And we see that he defeated the giant. Pero si él no hubiera tenido estos pequeños comienzos, But without these small beginnings, ¿cómo hubiera podido enfrentar la siguiente prueba? how was he supposed to face in these next tests? Y justamente así nosotros. And this is the same way with us. ¿Cómo podremos enfrentar una mayor prueba, How can we handle the bigger test, una mayor situación, a bigger and harder situation? si no atravesamos a donde Dios nos está mandando? We're not willing to go through the test that God is putting right now. Tenemos que atravesarla, We need to be able to go through, vivirla, to live this test. porque nos va a traer un aprendizaje Because we're going to have we're going to learn something from this. que nos va a ayudar And it's going to help us eventually para la siguiente. for the next one. Porque las herramientas que aprendimos en esta prueba So the tools that we acquire from this test, no las vamos a desechar. we're not going to throw them away. Estas mismas nos ayudarán para la siguiente. We're going to use that for the next one. Y aprenderemos unas nuevas And then we're going to que learn nos seguirán ayudando para la siguiente. new skills that will be helpful. Y entonces daremos un paso, So we're stepping daremos forward. otro paso, Another step. daremos otro paso, daremos otro paso, We will keep sin mirar a la izquierda o a la we're derecha. looking right or left. Y entonces un And then one day, veremos al Señor we will see the Lord cara a cara face to face. y nos dirá, And He will say, ¿qué nos dirá el Señor? what is He going to say? Siervo fiel, ¿verdad? Faithful servant. Con lo poco me fuiste fiel, You were faithful in the little. en lo mucho te pondré. So I will put you with greater things. Pero obedecer, But cuando el Señor nos dice, vamos, tú puedes, we must atraviesa, when He said, go, aunque vayas por el valle de muerte, walk through the valley. no te vas a morir. You will not die. Aunque andes en el fuego, no te vas a You quemar. walk in fire, you will not get Y mira, hermano, yo he sentido que me estoy quemando de verdad, I feel like I'm burning. Yo no sé si tú lo has sentido, pero cuando estuve viviendo en Cuba, I don't know, but when I was living in Cuba, le digo al Señor, fue realmente a veces, ay Señor, no me gusta recordar esas historias, it's something that I don't want to remember. pero a veces el Señor me las hace recordar Sometimes the Lord is reminding me, para que nunca se me olvide de dónde me sacó. for me not to forget where He took me out of. Y que el mismo Dios que estaba en Cuba The same God that was there in Cuba está aquí en México. is here in Mexico. Y que a donde quiera que vayan mis pasos, So anywhere I go, ese mismo Dios the same God me va a acompañar. will come with me. Porque a veces se nos olvida, We forget this point. Habían momentos que yo sentía, Señor, ya, no puedo más, me regreso a mi país. Sometimes Se acaba la prueba. Lord, I cannot handle this anymore. I'm going back to my country. No tenía comida. I had no food. La verdad es difícil. Truly, this is difficult. Y no porque Dios no me la pudiera dar, It's not because He was not able to provide. porque muchas veces vi su provisión, I saw His provision many times. pero Dios quería que yo God wanted me confiara en su totalidad, to be able to trust in Him 100%. que aunque mi cuerpo Even though my body no estuviera recibiendo was not receiving ese alimento, that food, mi espíritu estaba siendo saciado my spirit was being y fulfilled. mi cuerpo And my body no necesitaría de ese alimento físico. was not so needing that physical food, Hermano, porque muchas veces because often la verdadera fortaleza the real power and strength está cuando el espíritu está ahí. is when you have the Spirit. No porque Dios no quiera darte una casa, It's not that God is not wanting to un mejor trabajo, give you a better job or a house. que tus hijos sean perfectos y vengan todos los domingos, You have perfect kids so they can come to church every Sunday. que no tengas que enfrentar alguna So enfermedad, you don't have to face any sickness. pero es necesario, It is necessary. es necesario. It is necessary. Y David sabía And David knew que era necesario conocer a profundidad al Padre. that he needed to know the Father in a deeper way. No sabía hacia qué punto Dios lo iba a llevar. He didn't know where God was leading him. Quizás no se imaginaba que iba a ser el rey de Israel, He never imagined that one day he would be the king of Israel. pero sí sabía That he knew quién era su Dios. who his God was. ¿Y qué pasó And luego? what happened later?
Vemos que David sirvió fielmente a Saúl, And then we see that David was faithful. tocando el arpa, He kept playing the harp. lo que le ayudaba a calmar el espíritu atribulado del rey, And that would de Saúl, release the spirit that was attacking Samuel. y liberando campañas militares. And he was leading military campaigns. Pero pasó a otra situación. And then he had to face another situation. Ahora Saúl Now Saul, quiere matar a David. he wanted to kill David. ¿Por qué? Pues porque la popularidad de David empezó a crecer. Because his popularity was growing so much. Entonces quizá vemos a David que ya comía con el rey, ya había cambiado, ya no estaba en el campo. We see that David was not in the field anymore. He was having fellowship with the king. Pero ahora se enfrenta a una nueva prueba, una nueva situación. Now he's facing a new test. El rey lo quiere matar. The king wants to kill him. ¿Tú crees que eso estaría padre para él? You think it was okay with David? Seguramente sentía miedo, ¿verdad? I'm pretty sure he was afraid. Sentía temor de lo que le pueda ocurrir. He had fear of whatever could happen to him. Inclusive lo trató de matar Saúl a David. And actually, Saul tried to kill David once. Y Saúl manda un mensajero And Saul sent a messenger a casa de David para que lo vigilasen to David's house to just keep an eye on y him, que lo maten por la mañana. to make sure that he's dead by the morning. Pero su esposa de David But David's wife, le dice, si no te vas antes de que anochezca, if you don't leave soon, mañana temprano tomorrow, estarás muerto. early morning, you will surely be dead. Y ahora después de todas las comodidades que ya tenía, And after all these commodities that he was already experiencing, ahora tiene que volver a vivir now he has to go back como un fugitivo, yendo de un lado para otro, escondiéndose del rey. and living and escaping and living around, trying to go away from the king, Viviendo peligros, dificultades. experiencing dangers and difficulties. Y durante ese periodo And during this time, vemos un David we see a David donde vemos que muestra un respeto al rey, and we see how he respects the king. a pesar de que él sabía que lo quería matar Even though he knew he was trying to kill him. y poderlo hacer David, And by doing this, él decidió no hacerlo. he decided not to go on after this idea of killing the king. Y en Primera de Samuel 26, So we see in the first book of Samuel, 26, Primera de Samuel 24:6. 24, 1 Samuel 24. Primera de Samuel 24:6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. He A said pesar de... to his men, as the Lord is my witness, I would never do such a thing to my Lord, the Lord's anointed. I will never lift my hand against him, since he is the Lord's anointed. A pesar del poder hacerlo, Even though he was able to do that, sabía que si lo hacía, he knew that by doing this, iba en contra de lo que Dios quería. he would go against God's will. Y tuvo misericordia, And he showed mercy, así como Dios la había tenido con él. the same way that God showed mercy to him. Él siguió confiando, He kept trusting, confiando en Dios, trusting in God en todo tiempo, in all times, en toda temporada. all seasons. ¿Y la justicia se la dejó? And justice, ¿A quién se la dejó la justicia? he kept the justice. A Dios, ¿verdad? Él se pudo vengar, He was able to take revenge, pero él se la dejó a Dios. but he decided to give this to God. Y vemos muchos salmos We can read in the Psalms que hablan de esa temporada, where we can read about this season, donde en el tiempo de persecución él se refugiaba completamente en Dios. times of persecution. He would try to go and be with God. En los tiempos difíciles él se refugiaba en Dios. He would find refuge in God. Hace un momento Dios nos hablaba A moment ago, God was saying, y nos decía, yo sigo siendo el mismo Dios. I'm still the same God.
de ayer, de hoy y de siempre, today, tomorrow, and forever. el alfa, el omega. Alpha, Omega. Ese mismo Dios es el que estaba con David. The same very God was here present with David. Es ese mismo Dios que hoy está con nosotros para atravesar The same esas God pruebas. will be with us to go through the trials. Algunas de ellas son difíciles, Some of them will be hard, como lo vemos aquí con, con David. as we see here with David, Sin embargo, él pudo atravesarlas. but he was able to go through. Y posteriormente, aunque fue rey, And later, when he was a king, eso no se acabó ahí. the story continued. Las pruebas no terminaron. The test never stopped. Así que, hermanos, si tú tienes 1, 10 años, 30 en el Evangelio, So, brothers, we have 1, 10, 30 years in the gospel. déjame decirte que las pruebas no se van a Let terminar. me tell you that the trials will never stop. Las pruebas van a continuar. They will continue. Unas van a ser más fáciles para ti, Some will be easier, for pero you. unas van a ser mucho más difíciles And para ti. some are going to be harder for you. Pero Dios va a estar ahí. But God will be there. Dios ya te dio la victoria de He ellas. already gave you the victory. No te quejes más. Do not complain anymore. No te quejes más. Don't complain. Cambia de actitud. Change your attitude. Cambia de tus pensamientos. Change your thoughts, Cambia tu vista your sight. de cómo ves esas pruebas, The way you're seeing your problems. para poderlas ver como Cristo las vio. So you can see them the way Christ saw them. Que siendo Cristo, Even though he was Christ, que siendo el Padre, the Father, Él las atravesó. he had to go through Por this. mí, por ti, For me and for you. por cada uno de nosotros. Each and every one of us. Para que hoy pudiéramos saber We could know que en Cristo Jesús that in Christ Jesus, podremos atravesarla. we will be able to go through this. Y somos victoriosos en Él. And we are victorious in him. Y bueno, vemos varias, en Primera de Samuel vemos varias situaciones en las que David se enfrentó. In this book of Samuel, we see many situations that David had to face, Inclusive con su hijo, even with his own son. que su hijo se pone en contra de David. Son was against his father. Es una historia muy muy larga, pero lo estoy tratando de resumir porque el punto es que te quiere llevar Dios So the point that God wants to show es que los comienzos de David that David's beginnings no siempre fueron were fáciles, not always easy, pero los pudo atravesar. that he was able to go through. Y a pesar de que él huía Even though he was running away, para que él no lo mataran, not to be killed, muere Saúl, Saul died. aún Even él no subió al trono inmediatamente. he didn't take power. Tuvo un tiempo, There was a time, una temporada, there was a season donde todavía where still siguió siendo estas pruebas. he had to face these trials. Pero sin embargo, a lo largo de todas estas temporadas, de estos desafíos, But along all this season and trials, podemos ver la dependencia de David a Dios. we can see how David was dependent on God. Esta dependencia fue inquebrantable. This dependence was unbreakable. A menudo vemos que Dios utiliza estas pruebas para ayudarnos, We see often how God uses these trials to help para us, formarnos, to form us, para to prepararnos, prepare us. porque Dios nos da una promesa y son hermosas las promesas. God is giving us beautiful promises. Pero estas promesas van acompañadas de las pruebas. They come together with the trials too. Como vemos en el Salmo 18 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. En el Salmo 18, el 1 y el 2. I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my rock, where I seek refuge. My shield and the horn of my salvation. My stronghold. Psalm 18. Como vemos, había una profundidad, un conocimiento de quién era su Dios. We know that there's some depth
some deep understanding of who his God was, de David con Dios. the relationship between David and God. Y esta semana el Señor que me estaba hablando, So during the week, the Lord was talking to me, y yo creo que nos ha estado hablando muchos de nosotros, and I think He's doing the same with many of you, que necesitamos tener esta intimidad, saying that we must have this intimacy. necesitamos acercarnos más al We Padre, need to draw ourselves closer to the Father. necesitamos más abrazar la palabra, We need to embrace the Word of God even more. buscar más la presencia de Dios, Seek more the presence of God. porque no habrá otra forma de poder atravesar estas pruebas There will not be no other way to be able to go through these trials, si no es a través de su presencia. but through His presence. Es difícil para nosotros, This is hard for us. pero David, ¿qué hacía? Like David, what was he doing? Acudía inmediatamente al He Padre. was running quickly to the Father. ¿Cuántas veces no le bailó al Padre y le cantó al Padre en medio de su dolor, de su persecución? As he was dancing and singing to the Father in the middle of this persecution. Nosotros, ¿a quién acudimos en esas temporadas? And when we experience these seasons, who do we go to? ¿Nos acercamos al Padre realmente? Are we coming to the Father? Really? La semana pasada nos hablaba de todo lo que era el Padre en las pruebas. Last week, we heard the message about how the Father was in the middle of the test. Pero realmente conocemos al Padre, But do we really know the Father? le creemos al We Padre, really believe the Father? buscamos al Padre, Are we really seeking the Father? obedecemos al Padre. Are we obeying the Father? Son tiempos de pensar, de reflexionar, It's a time to think and reflect. porque quizá estamos atorados en algún momento de esa prueba. We might get stuck in the middle of the test. Pero el Señor quiere que tú But the Lord continúes, wants you to keep on, que tú continue, llegues al fin de esa prueba. for you to go to the end of this trial. Porque 2 semanas atrás nos hablaban acerca de esas pruebas. Tu prueba tiene un fin, decía, ¿no? 2 weeks ago, we were saying Tiene un día de inicio y tiene un día de fin. your test has a day where it begins and it has a deadline. Pero muchas veces nosotros estamos prolongando ese fin, And sometimes we're stretching the end porque luchamos contra ese fin. because we're fighting against the end. Y tenemos que dejar de luchar con el We Padre. need to let go, we need to start fighting against the Father. Porque el Padre te da la solución. Because the Father will give you the solution. Y no es fácil para mí, no ha sido fácil para It mí. hasn't been easy for me. Yo le compartía, bueno, a mi esposo esta área en particular donde he tenido que negarme a mí misma, así como lo hizo Jesús, porque hay áreas donde hay que negarnos y hay que llevar a esa cruz y crucificar en esa cruz So I was sharing with my husband that I have lo que estás sintiendo, that I had to surrender and that has to be crucified. lo que estás viviendo, What you're living, what you're experiencing, las emociones que estás experimentando the emotions that you are experiencing en la prueba. within the test. Y la tienes que llevar y crucificar y decir, Señor, You need to go out and crucify them, saying, Lord, aquí está. here you have. Y en particular esto lo he tenido que hacer todos los días, And I've been doing this every single day. porque sé cuál es la voluntad del Padre. Because I know what's the will of the Father. El Padre nos habla en la prueba He's talking to you in the middle of the test. y muchas veces le volvemos a preguntar, And sometimes we ask again. porque yo me ha pasado, le vuelvo a preguntar, Señor, ¿cuál es la respuesta? And it happens to me. I say, Lord, again, what's the answer? Y nos vuelve a dar la misma respuesta. And He gives the same answer. Y en esta temporada And in this season, he tenido que experimentar, llevar esta situación I had to experience the fact of bringing the situation cada día and present it every single day. y presentársela al Padre ante la cruz Bringing this to the Father, to the cross. y decirle, aquí está, Say, here it is. aquí está, Señor, un día, Lord, one day, y sigo caminando en esa prueba. I will keep walking every day on this trial, Sé que un día knowing that one day
que se acerca. I know it's getting close. En mi ser In my being, tendré paz. I will experience the peace. Y sé que la victoria la tengo. I know I already have the victory. Así como tú tienes la victoria en muchas situaciones que estás viviendo. Same way you already have the victory in many of your situations. El Señor quiere que no se te olvide God wants you to never que forget si tú llevas esa cruz, that if you carry your cross, esa carga you take your charges. que muchas veces es pesada, Sometimes they're very heavy, pero que Él dice que si la llevas a Él, la va a hacer ligera. and then He promises that if you bring this to Him, He will En medio de esa prueba, make you some rest in the middle of the test. vas a poder caminar And then you will be able to walk de una forma in a diferente. different way. No ha sido fácil para mí tener que entregar todos los días y decirle, Señor, It's a bit easy for me every day to come to the Lord and say, quiero trabajar. I want to work. Y quizá para algunos digan, pero quiero trabajar, pero pues mejor es estar de ama de casa, ¿no? You might think, well, it's better to be a housewife. Pero crecí estudiando y pensando en que esto era lo que pues yo quería hacer, ¿no? I grew up studying and thinking that in the future, this is something I want to do. I want to work. Pero bien dice que el Señor que nuestros planes no son los mismos que Él, ¿verdad? And the Lord says, your plans are not my plans. Y en esta temporada el Señor dice, no. During this season, the Lord is saying, no. Pero este no This no me ha llevado 5 años. took me already, it's been going through the past 5 years. 5 años donde he tenido trabajos, pequeños trabajos, I've been having small jobs here and there porque sé que han venido del Señor because I know they came from the Lord para darme to lecciones give me a lesson, y decirme, showing me and telling me no es el tiempo. it is not the time yet. Y así con ustedes. No sé en qué situación te esté poniendo el I Señor, don't know what situation you're going through. pero el Señor quiere que vayas a la cruz He wants you to go to the cross. y que lo que tú no puedas atravesar, So whatever you cannot handle, se lo entregues. whatever is stuck there, just surrender this to Him. Esa prueba que tú ya no puedes más, que dices, bueno, ¿hasta cuándo? Porque yo tengo 5 años, yo no sé en qué prueba estés, que tengas una temporada larga. I've been in this system for 5 years. I don't know about you. O te está preparando para quizás las que van a venir, But ¿verdad? He's preparing you for the following tests. Pero el Señor, como nos ama y sabe cuáles van a ser nuestros pasos, He knows us, He loves us, and He knows our steps. quiere que estés listo. He wants you to be ready. Quiere que estés listo. He wants you to be prepared. Porque sabes que ayer el Señor me decía, As the Lord was saying yesterday, nadie sabe la hora en que yo voy a venir, Mariana. no, nobody knows the hour that I will come, Mariana. Nadie sabe el día, Nobody knows the day. pero un día voy a venir. And one day I will come. ¿Y estás lista? Are you ready? ¿Realmente estás lista? Are you really ready? Y me sacudió lo que decía. Shoot me. Y entonces mientras veía la noticia de que había ocurrido un terremoto, And I was reading the news about an earthquake. y entonces yesterday. pensé, y así nos pasó con la pandemia, ¿no? And I'm like, oh, this is like just the pandemic. Nosotros a veces creemos que va a ser de una forma, Sometimes we think things are going to happen in a certain way. el día a día, No, every single day is the same. pero Dios ya nos preparó a través de su palabra And God, through His Word, is already been preparing us. y nos ha estado diciendo He que said, su venida viene pronto. my coming is soon. No vamos a saber en qué momento. We will not know exactly when, Nos está preparando con las pruebas, but He's preparing us through these trials, pero tenemos que estar listos. and we must be ready. Cualquiera que fuese nuestra circunstancia, nuestra prueba, nuestra tribulación, nuestro dolor, tenemos que estar listos. No matter your situation, your trouble, your problem, we must be ready now. Porque no sabemos si el día de mañana salimos de aquí, nos atropellan y We don't know if tomorrow we get run over here in this avenue. no lo sabemos. This is something we don't know. Así que pueblo, So people, deje que el Espíritu hablara en esta mañana. I allow the Spirit to speak this morning. Venía con varias cosas, For me, I have many things in my mind, pero el Señor quiere que sepas but the Lord wants you to know
que es el tiempo de que te acerques This is the time for you to get closer. en esa cruz, To get closer to that cross. en este proceso que estás viviendo, Within your process. y que le entregues So you tu carga. can you surrender and bring your charges to Him. Con lo que no has podido, The things that you cannot handle. con lo que estás batallando dentro de esta The prueba. thing that you're struggling with. Quizá en esta prueba estás enfrentando esa ansiedad, Maybe you're experiencing anxiety, ese miedo, fear, pánico, panic. que te paraliza muchas veces. That paralyzes you. Pero el Señor But the Lord, esta mañana te dice, ven a mí, the Lord is saying this morning, come to me. acércate a mí, Get closer. yo te escucho, I hear you. yo te oigo, I hear you. yo estoy aquí, I'm here. yo estoy aquí, I am here. para que te acerques ante el trono de mi gracia Draw yourself closer to the throne of grace y entregues todo lo que estás cargando. bringing all your charges.